Muy buenas tardes, amados y amadas hermanas de nuestra congregación, en este día domingo 21 de agosto del año 2022. Es para mí un gran gusto poder saludar a todos y cada uno de ustedes, a mis hermanos aquí en la ciudad de Pamplona, a mis hermanas en Francia, mi hermana allá en Noruega, mi hermana en País Vasco y todos quienes también compartan con nosotros a través de este devocional dominical. Quiero invitarles a que podamos dar lectura a la palabra del Señor, donde se encontrará la meditación para este devocional. Y lo haremos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3. Filipenses, capítulo número 2, versículo número 3, y daremos lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Doy muchas gracias a nuestro buen Dios por esta oportunidad que me concede de poder estar compartiendo con ustedes este devocional a través de este medio que el Señor nos ha dado. De poder estar una semana más haciéndolo con el único propósito de que sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas. Para mí también, porque soy un necesitado del Señor. En estos días hemos estado con mis hermanos de Pamplona orando al Señor, preparándonos. Ya este próximo viernes tenemos a nuestro jefe de zona en medio nuestro. Vamos a estar compartiendo aquí en nuestro mismo hogar. Vamos a hacer algunas adecuaciones. Vamos a tener a nuestros hermanos también que se puedan reunir para que podamos compartir un momento, un culto con mis amados pastores también. Así que orando al Señor por su venida, por su retorno también y toda la labor que ellos están desarrollando, así también por los estudios bíblicos que en unos días también nos corresponderá a nosotros viajar y participar de ese evento que el Señor tendrá preparado para toda la iglesia también en España. Vamos a mirar la palabra del Señor. Hace algunos días atrás, el Señor nos hablaba por medio del devocional de que era necesario entender que debíamos de ser hombres y mujeres espirituales. Que por cierto, habíamos nacido como todos, como hombres y mujeres naturales, biológicos. Pero el gran riesgo de una persona, el gran riesgo de una familia, el gran riesgo de una congregación era volverse una persona, un cristiano carnal. Y muchos dicen si verdaderamente será aplicado, adecuado decir cristianos carnales, cuando los cristianos debieran ser simplemente cristianos y no carnales. Pero es que hay cristianos, seguidores de Cristo, que viven, ¿verdad?, en concordancia con lo que la mente, a través de sus sentidos, le hacen hacer, ¿verdad? A través de sus propios sentidos, gobernados por la ley de sus miembros. Caen frecuentemente, por supuesto, en la ley del pecado, pero a través de eso son gobernados y no sobreponen sobre sus propios intereses los intereses del Señor. Cuando yo coloco mis intereses antes de los intereses del Señor, pues entonces estoy viviendo una vida carnal, ¿verdad? Cuando quiero predicar lo que a mí me interesa predicar, es entonces que estoy viviendo una vida de intereses basados en mis propios pensamientos y no en la voluntad divina. Y allí hay un gran peligro para las personas, para las familias y para las congregaciones. En este servicio, en este devocional, vamos a mirar las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, porque él está preocupado de que el trabajo de ellos fuera un trabajo bajo la dimensión de la espiritualidad cristiana, bajo la dimensión del amor, bajo la dimensión de esa humildad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está preocupado de que esta iglesia no sea una iglesia más de las que se enfermaba en aquellos tiempos, cuyos predicadores, cuyos líderes religiosos lideraban congregaciones que las llevaban cada vez más a través de la vida carnal a la vida y muchas veces aquella vida carnal que los llevaba a la ruina espiritual. Hermanos, esta palabra hoy es para nosotros, pero vamos a mirar el contexto de Pablo. Él llegó a esta ciudad, a la ciudad de Filipos,
donde conformó esta iglesia, esta congregación en el año 50-51 después de Cristo. Es una iglesia conformada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, cuando él estaba acompañado de Silas, también andaba por allí Timoteo. Y ellos predicaron la palabra del Señor en esa ciudad. No lo pudieron hacer en una sinagoga como lo acostumbraban a hacer en otras ciudades, sino que buscaron, ya que no había sinagoga, buscaron dónde habrán algunos que podrían ser llamados por el Señor. El Señor los inspiró a llegar cerca del río, donde allí en esa tarde habían unas mujeres, y entre ellas una mujer llamada Lidia, quien fue la primera mujer que se convirtió en esa ciudad. Ella misma incluso llevó a los siervos del Señor a su propia casa para darles de comer. Qué importante, qué maravilloso. Ella empieza ahora no solamente a creer en Dios, sino que ahora ella empieza a trabajar. No a predicar como Pablo, no en el mismo trabajo que él o de Silas, pero sí empieza a trabajar como dándole alimento a los siervos del Señor. He allí un primer trabajo maravilloso. Ella era comerciante, ella era una mujer que probablemente tenía también entrada a diferentes posiciones de aquella ciudad. Recordemos que esta es una ciudad que se encontraba en la antigua Grecia. Esta ciudad estaba gobernada en aquel entonces por el Imperio Romano. Es una ciudad que es escuche bien, la primera ciudad europea que se convierte al Evangelio del Señor. Es una ciudad que está convirtiéndose a través de los miembros, de los ciudadanos de esta ciudad. Ayúdenos el Señor, qué maravilloso es esto. Esta mujer se convierte. Luego una mujer, una jovencita que estaba dominada por un espíritu de adivinación. También Pablo y Silas, usados por el Señor, echan fuera ese espíritu. Y un tercer episodio ocurre en Filipo que también marca la historia de esta iglesia y de la iglesia contemporánea, nuestra iglesia hoy, que fue la conversión del carcelero de Filipo. Léalo usted en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Capítulo número 16. Allí el carcelero, aquel que le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Qué maravillosa promesa, porque no hay duda que creyó él y probablemente su familia. Y estos fueron los que primero se convirtieron al Señor en esta ciudad y conformaron la congregación en Filipo, es decir, la iglesia a los filipenses. Qué maravillosa historia. Probablemente nuestra congregación en Pamplona tiene también su historia. Van a haber momentos en que cuando la iglesia en Pamplona sea una iglesia, por supuesto, más grande, va a recordar con nostalgia estos días, cuando no había dónde congregarse, donde muchas veces llegábamos al hogar de una hermana, al hogar de un hermano, a congregarnos, cuando cantábamos de los himnarios y no nos sabíamos bien los himnos, cuando muchas veces escuchábamos la palabra del Señor y nos gozábamos, muchas veces incluso a través de estos mismos devocionales, que es la manera en que hoy tenemos para hacerlo. Esto quedará en la historia de la congregación. Hermanos amados, qué maravilloso es poder valorar los principios de una iglesia, pero no podemos vivir en los principios. Ya decíamos recién, debemos entender que Dios nos llama a ser hombres y mujeres espirituales, y es que Dios nos hace entender que en medio de su iglesia, en medio de la obra de Dios, Jesucristo el Señor le llamó la mies, faltan los obreros. En medio de la mies faltan los obreros. Y el mismo Señor se lo dice a sus propios discípulos: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Qué importante es esta labor. Yo recuerdo que era un niño, estaba recién conociendo al Señor, y en medio de una noche oscura, mientras yo dormía, el Señor me muestra y me enseña a que debía entender que tenía que trabajar para el Señor. Allí en medio de un sueño, veo que estoy en el living de mi casa, en la sala de mi casa, del hogar de mis padres, y estando allí había delante de mí una fila de niños, y todos los niños cantaban una alabanza, cada uno de ellos cantaba. Entonces cantaban un corito, y luego delante de él había un anciano
vestido de ropas blancas, con una cabellera blanca, y este anciano escuchaba el coro o la alabanza y luego metía su mano en un saquito y sacaba un juguete de regalo. Luego otro niño llegaba, cantaba, había una fila, decía recién, cantaba y el anciano tomaba un juguete, lo sacaba y se lo regalaba, un tren, un auto, un avión. Yo era el último de ellos. Cuando me corresponde a mí, empecé a cantar. Canté, no me acuerdo, no sé qué canté, pero canté. Y luego de haber cantado, el anciano me mira, mete su mano en ese saco y cuando saca, yo esperaba un juguete, me entregó una Biblia y un himnario. Y yo entendí como niño que tenía que trabajarle al Señor. Hermanos de Pamplona, ¿cuál es la labor que Dios le ha reservado en esta congregación? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted dé? ¿Qué es lo que usted debe realizar? ¿Cuál va a ser su labor? ¿Se ha preguntado cuál es su labor en esta futura iglesia? Dios nos ayude, pero tenemos que mantenernos en una condición espiritual. Si usted sobrepone sus propios intereses por sobre los intereses de Dios para su congregación, entonces usted es una persona carnal. Ya no está siendo gobernado por el Espíritu Santo. En cambio, si usted es una persona que tiene una reunión, un culto a las 8 de la noche y usted ve que son las 7, usted dice ya es la hora que me tengo que arreglar, me tengo que partir porque allá a las 8 se va a iniciar el servicio, por lo tanto yo debo estar allá mínimo 10:05 para las 8, porque tengo que orar también al Señor. Hermanos amados, qué importante que una congregación pueda mantenerse en este nivel espiritual que le haga entender que todo lo que pueda hacer, pues entonces va a ser trabajo para el dueño de la mies. Esto no es un trabajo para el hermano guía, no es un trabajo para la esposa del guía, para el hermano o la hermana más antigua de la congregación o para su pastor, sino que es un trabajo para el Señor. Y la palabra del Señor nos enseña claramente que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo lo que usted puede hacer, sea mucho o sea poco, pero todo lo que usted haga con su esfuerzo, con sus capacidades humanas y espirituales, lo que usted entrega a Dios sea una ofrenda grata al Señor. Recuerde que había una gran diferencia entre lo que hacía Jacob y lo que hacía su hermano Esaú. Mientras Jacob daba de lo mejor de su ganado, de su rebaño a Dios, Dios se agradaba de eso. Dice la palabra que Esaú daba solamente de los frutos de la tierra, no dice de lo mejor. Y pues entonces dice la palabra del Señor que a Dios le agradó mucho más la ofrenda de Jacob que la ofrenda de Esaú. En medio de las congregaciones, no crea usted que Dios no nos está mirando. Dios sí nos observa. Dios mira cómo llegamos a una oración. ¿Por qué a veces no llegamos? Si no llegamos porque a sabiendas no lo hacemos, porque se nos ocurrió ir a otro lugar, yo preferí ir a la piscina o yo preferí ir a una fiesta, yo preferí ir a comprar, yo preferí ir a pasarla bien y postergar a Dios, que eso ojalá nunca lo hagamos, porque eso trae consecuencias. Eso habla mal de nuestras vidas. De que si yo, por ejemplo, prefiero irme a otro lugar en vez de asistir a un culto y lo hago a sabiendas y postergo a Dios, eso no es espiritual en mí. Hermanos de Pamplona, ayúdenos al Señor. Pablo está preocupado de los filipenses, porque él sabía que ellos estaban dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Ellos tenían el deseo de también aportar a la evangelización. De hecho, la palabra del Señor nos muestra que esta iglesia llegó a ser una iglesia muy dadivosa. Aún con el apóstol Pablo, cuando Pablo se tuvo que ir en medio de sus necesidades, en medio de sus prisiones, esta iglesia está atenta de ver cuál es la necesidad del apóstol para ella también allí contribuir con su grano de arena, digo yo, pero muchas veces no es necesario dar un granito de arena, sino que también podemos dar mucho más de eso. Hermanos, y no hablo de dinero, sino que hablo de nuestras actitudes. Dar, ofrendar a Dios lo mejor de nosotros, nuestro entusiasmo, ofrendar a Dios nuestra fuerza,
ofrendar a Dios nuestra inspiración, ofrendar a Dios en nuestro trabajo permanente, nuestros buenos deseos de que lo que hagamos salga bonito. Alabado sea nuestro Señor, si todo lo que hagamos va a ir en beneficio del reino de Dios. Todo va a ir en beneficio de la obra de Dios, de los hermanos más nuevos, de los hermanos más antiguos. Pero cuando empezamos a hacer, Dios nos está llamando a la acción en este día, pero cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra porfía, según lo que nosotros creemos se debe hacer, pues entonces nos equivocamos. Tenemos que, iglesia amada, hacer las cosas conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña y conforme a lo que como congregación podamos acordar. Dios nos ayude en esta hora. Yo siempre, mis amados pastores nos enseñaban a ser obedientes. Mire, qué importante es esto en medio de una congregación. Tener obediencia. Decían nuestros pastores, si ustedes son enviados a cumplir una labor, una misión, y son enviados para hacerla de tal manera, usted la tiene que hacer de esa forma, porque así fue enviado. Si usted se afana en hacerlo de otra manera, de otra forma, usted va a pecar, porque está desobedeciendo. Y aunque usted crea que esto es algo pequeñito, algo no tan relevante o importante, esto habla mal de usted, porque está manifestando y demostrando las actitudes que hay en su corazón. Y un hombre y una mujer espiritual es un hombre dirigido por el Espíritu, y el Espíritu Santo no es desobediente. Ayúdenos al Señor, amados hermanos. Pablo está tan preocupado de esta iglesia, que ya decíamos era una buena iglesia, saludable, generosa, se había convertido con personajes emblemáticos del libro de los Hechos, que muchas veces en las predicaciones de hoy las recordamos también como buenos y sanos ejemplos. Pero Pablo en el capítulo 1 le dice a ellos, algunos, dice así, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esto es algo novedoso para la iglesia. Ellos saben que hay otros que también están predicando así como lo hace Pablo, pero lo que no sabe esta iglesia, que es una iglesia naciente, que se está consolidando recién, ¿verdad? Pero a la vez es una iglesia inexperta, recibe el consejo de Pablo de que cuidado, hay algunos que predican a Cristo, pero que no lo hacen por amor, sino por envidia y por contienda. Y agrega lo siguiente, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Amados hermanos, pero él dice, algunos por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Qué importante, amados hermanos, es hacer las cosas con buena voluntad. Que no falle la buena voluntad en el hombre, en la mujer de Dios. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, tiene buena voluntad y hace las cosas por amor. Pero los otros, dice Pablo, los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En una ocasión oí a alguien que decía que existen varios tipos de siervos de Dios, de personas que sirven a Dios. Y le decía, hay siervos de Dios que sirven por obligación, porque le dijeron al Señor, Señor, haz esto y yo te voy a hacer esto otro. Y el Señor les responde, y ellos ¿qué hacen? Por la obligación que adquirieron, por el compromiso, pues entonces sirven al Señor. Hay otros, decía esta persona, que sirven a Dios, pero por interés. Señor, mira, yo voy a hacer esta cosa, pero por favor te ruego que tú respondas a todas mis oraciones. Eso es servir a Dios por interés. Los primeros, por obligación, algunos incluso por miedo. Qué lástima me da cuando dicen, yo no quería hacer esto y yo lo hice porque ya el Señor me venció y finalmente me rendí al Señor y lo tuve que hacer obligado, pero yo no quería. Qué pena más grande, qué tristeza. Eso no habla bien de un hombre espiritual. Un hombre espiritual es aquel que oye la voz del Señor y le sigue. Un hombre espiritual es aquel que cuando el Señor le dice, heme aquí, ¿verdad? Cuando el Señor le llama, el hombre espiritual dice, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mies es mucha, más los obreros son pocos. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, responde así como Samuel, ¿verdad? Que le dice a Dios, heme aquí, estoy aquí. Es como que dice, estoy atento a tu voz.
Hermanos, ayúdenos el Señor. Un hombre y una mujer espiritual no es alguien que va presionado al campo de la batalla, sino que es alguien como David. David no fue obligado a pelear por el gigante. No es que hayan hecho un sorteo y la suerte cayó sobre David. No es que a David se le ocurrió nada más ofrecerse, nada más, o alguien le dijo, mira, anda y te ofrezco tal cosa. No, David él se ofreció, entendiendo que el mismo Dios que había estado con él cuando venció a las fieras del campo, el mismo Dios estaría con él para vencer a ese gigante. Qué importante es trabajar con esta fe en la iglesia. Qué importante es no ir a regañadientes. Qué importante es no ir a cumplir una labor por obligación. Y esta persona decía entonces, hay algunos que sirven a Dios por obligación, otros sirven a Dios por interés, pero hay un tercer grupo de siervos, aquellos que sirven a Dios por amor. Y servir a Dios, hermanos, por amor, ser siervos de Dios, significa hacerlo con humildad. Mire lo que dice la palabra que hemos leído. Pablo aquí da la receta para que una iglesia no se divida, para que una iglesia se mantenga saludable en la vida espiritual como lo eran los filipenses. Si usted es una persona que en medio de su congregación siente de que no está aportando tanto, que es una persona que a lo mejor ha cobijado en su corazón sentimientos o emociones negativas, a lo mejor ha aflorado la envidia o ha aflorado también la contienda, las ganas de discutir con el predicador, las ganas de discutir con otro, porque esto se da mucho en estos tiempos. Es más, entre predicadores, predica uno, predica muy bonito, usado por Dios, al otro no le gusta, entonces el otro se prepara para que cuando le toque a él, muchas veces pueda rebatir al otro y demostrar que él sí tiene la inspiración del Señor. Qué actitud más infantil, qué actitud más carnal. Los tales no merecen subir a un altar porque no viven conforme al Espíritu. Pablo dice así en el verso que hemos leído: nada hagáis por contienda. Esta es la enseñanza de hoy para Pamplona y para quienes puedan oír esta enseñanza. Para mí lo es. Nada hagáis por contienda, nada hagamos por pelear, nada hagamos por discutir, nada hagamos para enemistarnos de nuestros hermanos. O por vanagloria, o por creernos un poquito más que otro. Yo lo voy a hacer así para destacar entre los demás. Voy a cantar de esta manera como tenor para que mi voz sobresalga sobre los demás. Entonces los demás verán que en la categoría de los cantores de la iglesia yo parece que estoy acá arriba. No. Si yo canto mal, no importa, porque yo le canto a mi Cristo. Mi alabanza la recoge Él. Lo importante es que yo lo haga de la mejor forma posible. ¿Se acuerda usted la mujer que llevó esas monedas allí como ofrenda y el Señor la está mirando mientras ella entra, temerosa por ese templo, a entregar lo que tenía? Ella no tenía más. Y el Señor en su omnisciencia, en su todo saber, en su todo conocimiento, se lo revela a sus discípulos. Esta mujer está dando todo lo que tiene, porque ella está dando su propio sustento, le dice a ellos. Hermanos, eso es lo que agrada a Dios. Cuando damos lo mejor de nosotros, cuando damos lo mejor que tenemos nosotros, ayúdenos el Señor. Yo aprendí cuando era niño que incluso cuando uno va a dar una ofrenda, a propósito de las monedas o de los billetes, uno debe dar lo mejor, no puede dar la moneda más sucia. Si voy a dar, no sé, por ejemplo, 2 euros, no voy a dar la moneda menos brillante, doy la mejor, porque es para el Señor. Hermanos, Dios nos ayude en esta hora. Y Pablo, preocupado por la iglesia, para que aprenda esto, le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, no por pelear ni por creerse un poquito más, sino que aquí está la hermosa receta. Amados hermanos, dice: antes bien. En vez de decirle háganlo con el propósito, porque cuando dice nada hagáis por contienda, por vanagloria, la palabra por es una preposición que muestra el objetivo, el propósito o la razón por la cual muchos hacían cosas. Por contiendas o por vanagloria, eso era el propósito o el objetivo. Sino más bien dice ahora, antes bien, con humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es una actitud que debe estar en nuestras vidas. No aparece, fíjese, claramente como parte del fruto del Espíritu. Es novedoso eso, ¿verdad?
pero sí aparece dentro de la personalidad de mi Cristo, cuando Él le dice a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que cuando la palabra del Señor, y Pablo lo está haciendo, nos llama a la humildad, nos llama a ser como Cristo. Amados hermanos, el llamado de este devocional es que actuemos, que podamos, ¿verdad?, ser servidores, siervos de Dios, no por obligación. Está haciéndonos un llamado a la acción. Pero este llamado a la acción, este llamado a servir, es para que lo hagamos no como unos u otros, sino que lo hagamos como aquel Cristo amado, ¿verdad? Ser humildes como el Señor. Antes bien con humildad, dice. Y Cristo el Señor nos dio el ejemplo. Si usted lee San Juan capítulo 13, en ese momento, cuando están allí en esa última cena, Leonardo da Vinci trató de retratar ese momento de alguna manera a través de esa pintura, que es una gran pintura de casi 88 centímetros de longitud por unos 46 centímetros de ancho. Es la pintura que hizo Leonardo da Vinci, y en esa pintura, en donde él trata de detallar ese momento a su manera, esa pintura no grafica en nada lo que realmente ocurrió esa noche, porque en esa noche el ambiente era tenso, había temor, había angustia, había pena porque el maestro se iba a ir, pero en medio de esa situación el Señor quiso dar una última lección a sus hijos amados. Él dice que tomó una toalla, tomó un lebrillo, tomó agua en el lebrillo y empezó a lavar los pies de todos y de cada uno de esos 12 discípulos que estaban allí, incluyendo a Judas. El Señor está allí. Él, siendo el Dios hecho hombre, está allí lavando a los pecadores, el santo a los pecadores, el creador a las criaturas, Dios a los humanos, atendiéndoles, sirviéndoles, haciendo algo por ellos. Hermanos, y cuando termina todo esto, usted lo puede leer bien en el capítulo 13 de San Juan, el Señor dijo así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En medio de las congregaciones, muchas veces es necesario recordar, cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién es el más grande de los cielos? El Señor tomó a un niño, con esa actitud de niño, de infante, y dijo: cualquiera que no sea como este niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Cualquiera que no sea como este pequeño, dice él, el que no sea como él, no puede ser grande allá en la gloria. Hermanos amados, muchas veces queremos recibir reconocimientos en las iglesias, recibir muchas veces buenas palabras, muchas veces deseamos recibir que nos nombres por el cargo. Nos olvidamos cómo nos llamamos y queremos que nos llamen por el cargo, porque suena más bonito, como que da un poco más de elocuencia, da un poco más de elocuencia y grandeza a lo que hacemos, como si necesitáramos que los demás engrandecieran el trabajo que hacemos, que es para Dios. Ayúdenos el Señor. Hermanos míos, que esta palabra sea en nosotros, en usted, una realidad. Y termino diciendo lo siguiente: antes bien con humildad, y dice así, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí hay un secreto muy profundo: estimar a los demás. ¿A quiénes? A mis hermanos. Yo tengo que estimar a mis hermanas, estimar a mis hermanos. Debo de tenerle, en otras palabras, en alta estima. Eso quiere decir Pablo, en alta estima. Pero estimarlos como a superiores a mí mismo. ¿Quiénes son superiores a mí mismo y de quienes yo a lo mejor tengo una gran estima, un gran amor? Se me viene a mi mente mis padres, por ejemplo. A mis padres los veo como superiores y los estimo en gran manera, los amo. Hermanos, así debemos de amarnos como congregación. Ninguno debe ser más chiquito que yo. Yo debo mirarlo a ellos como superiores a mí. Ustedes, mis hermanos, yo debo de mirarles a ustedes como superiores a mí. Cuando yo les vea a ustedes como superiores, pues entonces yo entenderé que yo solamente estoy aquí para servir.
Si usted ve a los demás como superiores a usted, usted se va a sentir más chiquitita o chiquitito y va a ser un siervo también, un servidor para sus hermanos. Pero si yo llego aquí con una grandeza, ¿verdad? Me alejo un poco de la cámara para verme así como de más de lejos, tomando distancia con los demás, pues entonces me equivoco. Debo acercarme a ustedes y debo de entender que si Dios me ha puesto aquí, no es para yo ser grande, sino para ser el más pequeño entre todos. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y que quede grabada realmente en nuestras vidas, no solo en nuestra mente, sino que también en nuestra vida práctica, en el día a día, donde Dios nos pone para que podamos demostrar quiénes somos realmente. Dios nos bendiga, pidámosle una bendición al Señor. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta palabra que nos has dado, donde nos ayudas a comprender una vez más que estamos llamados a ser pequeños en medio de nuestras congregaciones, que debemos sentirnos los más pequeñitos y ver a los demás como superiores a nosotros mismos, y así que les podamos estimar también en medio de nuestras congregaciones. Ahora ayúdenos para que todo nuestro trabajo sea, Señor, con humildad. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Amén. Amados hermanos y amadas hermanas, muchas gracias por vuestra atención. Deseo que Dios les dé una hermosa semana, que Dios les bendiga grandemente y todos invitados a nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.